Hola de nuevo amigos. Muchas gracias por reunirse conmigo una vez más. Esta historia la publiqué en 2015, y ahora la traigo de regreso al canal en su versión renovada. La reescribí, corregí errores gramaticales, y de trama. Y le di un nuevo final. Espero que sea de su agrado. Ya saben, si quieren escuchar la versión original, pueden hacerlo en mi Patreon, les dejo el enlace en la descripción. Quiero dedicar este relato a mis incansables patrocinadores: Enrique Espinosa, Derek Ramos, Alice Curay, Archelón, Misael García, Anaís Vilches, Vladimir Medel, Amadeus Yaco, Marvin Landaverde, Héctor Montes, Orek, Malcolm Dinamarca, Ismael Olmos, José Jurado, Alberto, Elvin de Pavón Flores, Miguel Damián, Teresa Arancibia, Omar Gallo, Ramiro Aracheta, Andrés Landeros, Jorge Ortiz, Jorge Aguilar, Kevin Rivera, Manuel Lugo, Renzo Montoya, Grace Lesby, Fanny Velázquez, Live on the Moon, Shadi, Yamilet Perdomo, Byron Rugel, James Kirizame, Jorge Luis Ortiz, Santiago Ramírez, El Crack Loco, El Kiwi es bien, Nancy, Valentín Villanueva, y Zaptrix. Y ahora sí, sin más preámbulos los dejo con... El psiquiatra de Margot. Por ahora prefiero pagar una renta. Tal vez tenga que irme en menos de un año a Copenhague, y no quiero comprar una casa para tener que venderla tan rápido. Sería una enorme pérdida de dinero, y después del divorcio me ha quedado lo justo en la cartera. Expliqué a la señora, merodeando el lugar. La casa victoriana, grande y sólida, respiraba agónica. Azul por fuera, y negra por dentro. Con largas ventanas que ocupaban lo alto de las paredes. Me sentí en mi hogar casi al instante. Era lúgubre, pero acogedor. No lo voy a convencer, ¿verdad?, preguntó la señora Rossi haciendo las respectivas anotaciones en su libreta de mano. Tuve que negar 3 veces antes de darle la plata. Ella me explicó dónde se hallaba el botiquín, los números de emergencia, y resaltó que como muestra de cortesía, vendría el jefe vecinal a entregarme cupones para los negocios locales y jabones de baño. Maravilloso, exclamé acomodándome los lentes. Antes de irse, me advirtió que tuviera cuidado con los hombres del bar. Ellos eran desconfiados con los nuevos vecinos. Aún así, una vez que los conociera, vería que no eran tan subnormales. Le dejé claro que no solía ir al bar. Y que apenas dejaría la casa para hacer las compras, o para ir y volver del trabajo. Usted es psicólogo, ¿verdad?, indagó antes de abrir la pequeña cerca que rodeaba el jardín, para retirarse. Lo soy. Bueno, psiquiatra, respondí. Debería venir a hablar con mi marido, me consta su locura. Ve cosas que no existen, y se inventa situaciones que yo no recuerdo. Si usted lo diagnostica, y le prescribe una receta, él dejaría de ser tan necio. La otra vez juraba que me había dado 500 rublos, pero no era así. Discutimos toda la mañana, y de repente él volteó y dijo, ahí está ese maldito pajarraco otra vez, pero no había nada. Suena interesante. Perdón. Me he dejado llevar. Lo iré a visitar un día de estos. Prometí para sacarla de mi jardín. Me puse en cuclillas para revisar por qué no servían los aspersores, como me había dicho la arrendadora, que por fin se alejaba de la cuadra. Desarmé las 4 rosetas, destapé los tubos, y al final logré que funcionaran. El césped estaba amarillento y eso me ponía ansioso. Cuando abrí la llave, el agua salió de color óxido. No quise decírselo a la señora Rossi para que no regresara, pero era muy desagradable. Me extrañó que no me hubiesen llamado del psiquiátrico. Al revisar mi pantalón, me di cuenta de que no traía el celular. Lo había dejado en la mesita del salón, cuando busqué las referencias que exigía el contrato de arrendamiento. Lo encendí, tenía 2 llamadas perdidas. Pero no eran del hospital, sino de mi ex esposa.
No quería hablar con ella, por lo que apagué el celular y me fui al sillón negro que estaba frente a la ventana que miraba el jardín. Imaginé que un anciano disfrutaría sentarse ahí todo el día mirando pasar a los vecinos, esperando la visita del tiempo. El tiempo era un médico de la mente. Traía un botiquín con implementos de relojero, y al llegar le ajustaba el pecho para que la vida pasara más rápido. Desperté por el sonido del teléfono. Me levanté bruscamente y estuve siguiendo el sonido del aparato hasta la cocina. Era la arrendadora. Me pidió que por ahora no me bañara, ni usara el agua corriente, porque por un problema de la toma principal, estaba saliendo demasiado sucia. Usted disculpe, eminencia. Lo arreglarán en un par de días. Me gustó que me reconociera como un sabio investigador. Le agradecí y encendí mi celular. Esperar me disgustaba, así que llamé al asilo mental donde había conseguido trabajo. Deseaba que me informasen si habían aprobado mi solicitud para transferir a mi suegra a este hospital. La señorita me dijo que aún no sabía nada, pero que no creía que fuese posible porque se hallaban a su máxima capacidad. La salud mental de mi suegra se había ido deteriorando desde que su esposo falleció. Decía que sospechaba de una infidelidad. Incluso encontraba pruebas. Otros días se levantaba a cocinar desde las 6 de la mañana, espetando que su marido había llamado porque iba a llegar a casa temprano. Era como si su mente se hubiese disociado para olvidar un único hecho: la muerte de su esposo. Empeoró rápidamente, pero no su memoria. Fueron sus alucinaciones, porque comenzó a revivir a otros familiares que ya tenían más tiempo fallecidos. Contaba que la visitaron, o que simplemente vio a alguno de ellos en el supermercado. Mi ex es muy supersticiosa, y pensaba que esto era sobrenatural. Creía que su mamá estaba viendo fantasmas. Y aunque sus alucinaciones eran muy reales, solo se trata de simple esquizofrenia. Nunca supe por qué le daba tanta credibilidad a lo sobrenatural, pero mi ocupación le parecía absurda, y hasta fantasiosa. Después de cenar vi las noticias, y luego encendí mi computadora para terminar de ordenar las fichas de los 3 pacientes que iba a atender. Eché un vistazo a la red social para distraerme un rato, y vi que mi hija estaba conectada. Pasaban las 2 de la mañana. Me entró curiosidad saber qué estaba haciendo tan tarde. Pero ni con todos mis conocimientos podría haber justificado una intromisión en su privacidad. Luego de pensármelo, la saludé por fin. Ella miró mi mensaje, pero no lo respondió. Recordé la plática que tuve con un colega que tenía hijos de la misma edad. Los adolescentes tienen miedo del tiempo. Por eso se esconden y se alejan. Creen que no los va a encontrar debajo de sus capuchas, y detrás de todo su cabello. Piensan que los adultos somos emisarios del tiempo. Sicarios del tiempo que los delatan y los entregan a la edad adulta. Por eso nos odian. Los adultos siempre hablamos del futuro, como si no hubiese nada más. Resumí en esa ocasión. Luego fuimos al bar y nos pusimos la gran borrachera. No exigí que me respondiera, aunque le mandé 2 mensajes más. Uno para que no olvidara cerrar la entrada del garage, y el otro para decirle que la amaba. Me dejó en visto. Reemplacé la ropa de cama y me quedé dormido escuchando música de Shostakovich. Salí temprano hacia el psiquiátrico. Me sentía sucio porque no me pude bañar. Me detuve en una boutique y me compré una loción. La muchacha que me atendió no se pudo aguantar un comentario. Disculpe que se lo diga, señor, pero su ropa es bastante horrenda. Ya nadie usa moños, ni chaquetas a cuadros. Su compañera detrás de ella soltó la risa. Les dejé saber que la ropa que había elegido era para causar la impresión correcta en uno de mis pacientes, puesto que trabajaba en el hospital mental del centro. Precisamente ayer trasladaron allá a un asesino. Avisó la amiga de la chica que me atendió. ¿No le da miedo que ese lunático sea uno de sus pacientes?, preguntó la vendedora. ¿No le da miedo que en un descuido pueda hacerle daño?, cuestionó la amiga. Ambas exhibían una fascinación morbosa por mi muerte. Ese monstruo podría matarlo con su propio moño. Lo sofocaría desde atrás hasta que dejara de patalear, adjuntó la primera. Sé cómo tratar a los criminales. Debes hacer que respondan, pero a la vez que sientan que dirigen la entrevista, expuse.
Todos funcionamos muy parecido. No nos gustan los interrogatorios, pero queremos hablar de nosotros. Sí, pero no somos asesinos. Defendió la amiga. En circunstancias normales no. Pero podemos acceder a un estado de violencia si algo molesta a nuestro sistema límbico. Si la amígdala es estimulada eléctricamente por una pulsión específica. Como cuando una mamá defiende a sus hijos. Expuse. La chica que me atendió se me quedó mirando, la otra siguió doblando ropa. Corra, doctor, si no va a llegar tarde. Me advirtió. Me había divertido tanto con ellas que el tiempo pasó volando. Llegué media hora antes. Pasé por 3 zonas de identificación, y entré al edificio. Me dijeron que, una vez que imprimieran mi credencial, el acceso sería menos tortuoso. El hospital era grande, tenía 5 pisos, y yo trabajaría en el cuarto, donde se derivaban los casos más extraños. Casos que otros hospitales mandaban por falta de progreso. Era uno de los 3 únicos psiquiátricos del estado con población mixta. Siempre estuve de acuerdo con este sistema, porque he visto que los pacientes se benefician más con la interacción entre géneros. Me acomodé en el consultorio provisional, en el ala sur. El sol pegaba al atardecer, pero las cortinas eran negras, y detenían la luz, que se metía a bocanadas por debajo de los pliegues de lino. Mi primer paciente fue una mujer de 52 años, que aseguraba ser una obra de arte. Más específicamente, una pintura del siglo XVII. Incluso narraba cómo había conocido a su fallecido esposo, quien decía, la había ganado a ella en una apuesta. Mi segundo paciente fue un hombre joven, que aseguraba venir del futuro. Según él, tenía mucha información acerca de lo que el tiempo nos traería. Y es que así lo expresaba. Evitaba llamarlo futuro, y en su lugar usaba la palabra tiempo. Estaba frenético. Decía que era del interés de todos la información que él poseía. Acusaba a los altos mandos de estar coludidos con los que controlan el mundo. Ellos me mandaron a este lugar para deshacerse de mí. Es más fácil tratar con un loco que con un viajero del tiempo. Exultaba. Mi tercer paciente fue un hombre de 43 recién cumplidos. Estaba acusado de asesinato. Había llegado a este psiquiátrico por decisión de un juez. Su abogado realizó 2 apelaciones argumentando que no tenía salud mental para afrontar una condena en prisión. No era responsable de sus actos. Mi día laboral terminaba a las 6 de la tarde, pero me quedé un par de horas para hacer las anotaciones acerca de mis pacientes, y poner en orden sus fichas. Y ya que no tenía secretaria, esto me llevó más tiempo del que esperaba. En la primera sesión, me concentré en escuchar a mis pacientes y conocerlos. Convencerlos de confiar en mí como observante, ajeno a la situación. Por lo mismo, no había dicho más que unas cuantas palabras en cada sesión. Eran casi las 9 de la noche cuando atravesé los corredores del psiquiátrico, dirigiéndome a la salida. Las risas, gritos y llantos de los pacientes enjaulados hacían que se me erizara la piel. Un hombre de gran estatura estaba parado en medio del pasillo. La lámpara arriba de su cabeza parpadeaba como advirtiendo que su vida se estaba terminando. Miré hacia atrás, no había nadie, solo él y yo. Ningún enfermero o guardia parecía cuidar de él, o esperarlo mientras regresaba a su celda. Por la camiseta blanca que usaba, era evidente que se trataba de otro recluso. Quise gritarle al personal de seguridad, pero la voz se resbaló por mi garganta y me atraganté con mis palabras. El enfermo mental giró la cabeza y me dedicó una fría sonrisa. ¿Usted es el nuevo doctor?, preguntó. Así es. Respondí temeroso, pero ecuánime. Sentí que las piernas no podían con mi peso y que en cualquier momento se iban a doblar. El pasillo detrás de mí y a sus espaldas, parecía interminable. Si corría me alcanzaría de inmediato con su enorme zancada. Debía hacer que él jugara a mi juego, y no a la inversa. Mi vida estaba en peligro. Tranquilo, Doc. No voy a lastimarlo, exclamó el recluso dando 2 pasos hacia mí. Me resultó difícil articular palabra. Sé que no me harías daño, reafirmé. Debo ser muy insignificante para ti.
Supongo que estás acostumbrado a los retos. Me da igual si la víctima es fácil. Todo se trata de la temporalidad. Verá, acabo de llegar el día de ayer. Pero me han privado de la libertad muchas veces. Y he aprendido que no siempre se presenta una oportunidad tan buena. Así es que debo aprovechar cuando un asesinato camina solo hacia mí. Explicó sacando una navaja de su bolsillo. Definitivamente, tendría que correr, pero una de mis piernas se había dormido. Tranquilo, Doc. Solo quería rasurarme. Mi exnovia decía que el vello facial no me hace justicia. ¿Usted qué piensa? ¿Me hace ver desaseado, como un loco? Cuestionó volándose un pedazo de barba con una tajada. Su cuchilla tenía un filo increíble. Deberías poner más atención a tus zapatos. La gente no se da cuenta de que los demás nos conocen desde abajo, y van escalando hasta el rostro. No a la inversa. Expliqué para desviar su atención. Cuando bajó la mirada para verse los pies, me lancé contra él derribándolo. La navaja cayó de sus manos y yo pegué la carrera. Al dar la vuelta al pasillo, 3 doctores, varios enfermeros, y el personal de seguridad ya me estaban esperando. Está en el pasillo, tiene un arma blanca. Tartamudeé resbalando con el piso pulido. Sus risas me desconcertaron. Bienvenido a Margot. Musitó uno de los doctores, de apellido Luchenko, levantándome del suelo. No les prestes atención, son unos imbéciles. Han pensado que jugarte una broma de bienvenida sería divertido. Es como una tradición para bautizar a los recién llegados. Se disculpó Milena, una doctora joven y de encantadores ojos. Los 7 guardias me dieron la mano asegurándome que la seguridad aquí era bastante estricta, que un paciente jamás se podría escapar. Me explicaron a grandes rasgos cómo funcionaban las celdas y luego el capitán se puso a mis órdenes. Quien se había rasurado la espesa barba, era otro doctor de apellido Pavlov. No dejaba de narrar, entre risas, la cara que puse cuando sacó la navaja. También reconoció que tenía una fuerte tacleada defensiva. ¿Juegas fútbol? Me preguntó palmeándome la espalda. Me gusta más el ajedrez. Espeté secándome el sudor con el pañuelo que llevaba en el bolso del saco. Querían invitarme un trago, pero les dije que estaba muy cansado. Y siendo mañana otro día laboral, prefería irme a dormir. Milena se disculpó una vez más por todos y dijo que bajo condiciones normales, aquellos eran profesionales. Lo primero que hice al llegar a casa fue mandarle un mensaje a mi hija. Como era costumbre, me conformé con que lo viera. Cené algo ligero, y apenas puse la cabeza en la almohada me quedé dormido. Una llamada se adelantó a mi alarma. Aún dormido respondí el aparato. Mi ex esposa estaba del otro lado. Me informó que ella y su nuevo marido se irían de viaje a China. El problema era que nuestra hija no quería ir. Por esta razón me la mandarían un par de semanas. Reconozco ese silencio. Sé que esto no te hace feliz, pero no fue mi idea. Alex piensa que a ella le hace falta pasar tiempo contigo. Solo madura ya y no la manipules. Mira, entiendo que así te ganas la vida, pero ten más clase y deja de poner a mi niña en mi contra. ¿Vale? Preguntó. El bueno de Alex, siempre pensando en los demás. Recuérdame enviarle flores. Incluso le escribiré una receta médica para la bipolaridad. Enuncié con cinismo. Aunque lo digas por ardor. Algunas personas tienen emociones. Otras, se aprovechan de ellas para hacer dinero. Refutó. Mi hija quiere llegar mañana a tu casa. Le respondí que estaba de acuerdo, y le di mi nueva dirección. Extrañaba a mi pequeña, pero no a la adolescente. La que me veía como un enviado del tiempo, un enemigo. Extrañaba a la pequeña de risa escandalosa. La que brincaba por toda la casa. Extrañé los tiempos felices, cuando la engañaba por diversión, y no por necesidad. No supe cuándo me quedé dormido, pero la alarma me sustrajo de un sueño de mariposas que revoloteaban sobre el cadáver de una mujer. El agua seguía saliendo de color café, así que tuve que volver a rociarme y esperar a que nadie se diera cuenta de que no me había bañado en 2 días. Pensé en la chica que me había vendido la loción, pero me sentía avergonzado de mis propios instintos.
Traté de llamar a mi ex esposa para informarle que dejaría una llave debajo del tapete de entrada, pero no recibí respuesta y ya tenía que irme. Decidí enviarle un mensaje a mi hija. En mi consultorio me estaba esperando la mujer que creía ser una obra de arte. Invaluable, eso sí. Preservada a través de los cuidados de un restaurador al que antes de llegar aquí, veía todos los jueves y los sábados. La escuché narrar su vida, incluso derramó unas lágrimas cuando relató la manera en que su esposo se había suicidado. Un afamado pintor que creó la corriente pictórica del existicismo. El suicidio de mi marido me trajo a la vida. Espetó. Lo primero que haría sería aumentar su autoestima. Quizá la paranoia de verse como un objeto, provenía de la nula aceptación que había tenido por parte de sus parejas, o el maltrato emocional perpetuado a temprana edad por sus padres. Le pregunté si conocía a alguien más que fuese una pintura, como ella. Es decir, una pintura que pudiese comunicarse con los vivos de la manera en que ella lo hacía. Tardó un poco en responder, principalmente porque parecía estar haciendo un recuento exhaustivo en su cabeza. Éramos más de 100, aseguró a cuentas frías. ¿Cuántos de ellos eran hombres? Cuestioné. La mayoría lo eran. Bueno, uno de ellos tenía tendencias sodomitas, pero creo que eso no le quita la condición de varón. Respondió. Luego explicó que todas esas pinturas vivientes habían muerto, víctimas de un atroz incendio que alguien había provocado en el castillo que era propiedad de su esposo. Lo que dijo daba al traste con mi primer enfoque. Así es que tachoné esta hipótesis con cierta frustración. Pues la paranoia de ser objeto no tenía nada que ver con la idea preconcebida de su condición de mujer. Luego hice que me explicase por qué aquel pintor la consideraba su esposa, si se trataba solo de una pintura de la que podía obtener poco estímulo. Ella dijo que se había encaprichado con ella, con su belleza inmaculada y perenne, de antigua gloria. Y que había querido poseer su espíritu, haciéndola surgir por un deseo artístico que iba más allá de toda explicación orgánica o necesaria. De hecho, él había estado creando vida desde sus lienzos, él creaba organismos, no imágenes. Y ella fue quien lo terminó de convencer de que era posible, aun cuando muchos lo consideraban un simple lunático. Cambié a la hipótesis de que su trastorno parecía tan solo una fuerte convicción de ser alguien especial, por una autoestima grandiosa. Podría ayudarle a mejorar su vida, que por ahora se limitaba a estar quieta en cualquier lugar en donde se le pusiese, desde su silla de ruedas. Sus piernas se encontraban en buen estado, algo deterioradas por la falta de uso, pero lo suficientemente bien como para que pudiese caminar una vez que yo la convenciera de que podía hacerlo. Mi paciente de las 3 se veía desconfiado, era un nudo de inseguridad que parecía olfatear el ambiente como un lobo puesto en tierra de hombres. Le aseguré que podía confiar en mí, que yo no era parte de ninguna organización gubernamental que quisiera atentar contra él o su secreto. Se puso de pie y me dijo que deseaba utilizar un aparato que se había traído del futuro para escanear la habitación. Le respondí que estaba de acuerdo, y él sacó de su pantalón un diamante sin brillo que rodó minuciosamente por todo el consultorio. Media hora más tarde, me confesó que, aunque su tecnología era rústica por el tiempo del que provenía, tenía hasta un 78% de efectividad para delatar micrófonos y grabadoras. Como los resultados fueron positivos, todavía sin fiarse del todo, habló conmigo. Me relató cómo se vivía en el futuro. Era la clásica idea postapocalíptica, en donde la mayoría de personas se habían muerto por una pandemia letal. Mientras que los altos funcionarios se paseaban en cúpulas piramidales en el cielo, lejos de la enfermedad que habían soltado. Algunos animales habían cobrado conciencia y te podían responder si hablabas con ellos, pero únicamente si confiaban en ti. Había tanto que escuchar que el tratamiento tendría que esperar. Hice algunas anotaciones sobre coyunturas en su ideología con las que podría conseguir que articulase sistemas de creencia fallidos dentro de su mente. Grietas en su relato que podía utilizar para cascar el autoengaño.
Le pedí a la enfermera que hiciera pasar a Sacha, el implicado en un intento de asesinato, que iría a tomar oxígeno y volvería en un minuto. Salí al jardín que estaba en el ala sur del edificio. Ahí había un alerce, ya con su muda de otoño. Debajo de él una banca de piedra en la que me senté a limpiar mis lentes y mis pensamientos. Ambos eran a prueba de rayaduras, pero se empañaban muy fácilmente. Una mano se posó sobre mi hombro. Se trataba de Milena, la gentil doctora que se había disculpado por la broma de la noche anterior. Me preguntó cómo me estaba adaptando a Margot. Le respondí que todos los manicomios me parecían iguales. Ella aseguró que me equivocaba, que este lugar era especial, pero que ya me iría dando cuenta. No puedo esperar a ver qué otras burlas me tienen preparadas. Me quejé colocándome los anteojos. Milena respondió que todo era parte de la tradición del hospital, y que todo tenía que ver con lo mismo. Margot, una reclusa de la institución en el siglo XIX. No pudo explicarme a detalle lo que estaba diciendo porque una enfermera vino por ella. Gritaba que uno de sus pacientes había tenido una crisis durante el baño. Hasta ahora no se me había ocurrido hacer uso de las instalaciones del trabajo. Pero realmente me atrevería a bañarme en aquellas regaderas comunales. Siempre había sido un tanto reservado. Mi último paciente era el menos interesante. Solo se trataba de alguien que tenía gran resentimiento contra su madre, y había asesinado a una stripper. Pero su catalogación clínica presentaba algunos problemas. Dada la complejidad de su trastorno, que combinaba una mentalidad organizada, mezclada con problemas de una sexualidad distorsionada tal vez en su primera infancia, por algún encuentro erótico no deseado. Determinar si merecía pagar sentencia en prisión o quedarse aquí me llevaría, cuando menos, un par de meses. También me molestaba que 2 guardias estuvieran presentes durante su consulta. Se trata de un loco peligroso, doctor. Avisó uno de ellos. Ponte cómodo que estamos empezando. Me dije a mí mismo. Ordené a los guardias que regresaran a mi paciente a su celda y comencé el historial. De nuevo me rebasó la hora de salida, por culpa de las fichas clínicas de mis pacientes. No era muy diestro en la computadora, y necesitaba compartir mis reportes con los directivos. Le dije a la secretaria que acababan de darme, que se fuera temprano, que yo haría, por hoy los folios. Lo que no le dije era que quería irme a dar un baño a las regaderas de los enfermos. Y no quería que hubiese nadie en el edificio. Nadie más que los guardias que daban rondas por los pasillos cada 15 minutos. Sus manojos de llaves resonaban como sutil advertencia. Cuando ya no escuché ruidos afuera, me dirigí a los baños. Sentí una enorme vergüenza al pensar que alguien pudiese encontrarme dándome un baño, por lo que atranqué la puerta de entrada con una banca de madera que estaba junto a los vestidores. Nunca había disfrutado tanto el agua tibia recorriéndome todo el cuerpo. Como no tenía jabón a la mano, saqué el detergente del estuche sanitario del conserje. Cuando me estaba enjabonando la cara, escuché unas risas muy suaves a mis espaldas. No eran claras, pero parecían pertenecer a una mujer. Me enjuagué la espuma de los ojos apresuradamente, y cuando me di la vuelta no pude ver a nadie. ¿Quién está ahí?, pregunté pensando que sería otra broma de aquellos doctores tan infantiles. Me puse nervioso al no obtener respuesta, pero luego escuché que alguien se escabullía por la ventana de atrás. Terminé de lavarme y me puse la ropa. ¡Idiotas!, grité saliendo del baño. Uno de los guardias me apuntó al rostro con su linterna. «Toc. ¿Qué hace todavía por aquí?», exclamó guardando su ar. «Lo lamento. Es que el agua de mi casa está saliendo muy sucia, y no me había bañado en 2 días». «No se preocupe», dijo escoltándome a la salida. Incluso me acompañó a mi auto. Cuando le pregunté si había alguien más en el edificio, me respondió que solo estaban los guardias del turno, y una conserje que solía lavar su ropa a esa hora 2 veces por semana. Esa era la explicación que necesitaba. Me subí a mi auto y volví a casa. Natasha me estaba esperando, dormida en la entrada, con 2 maletas grandes a un lado. La sacudí del hombro. «Eres increíble, papá. En verdad no te lo creo», exclamó ferozmente. En cuanto abrí la puerta corrió hacia adentro. «Esperaba que llegaras mañana».
Traté de hablarle a tu mamá para avisarle que dejé la llave bajo el tapete, pero no me respondió. No había nada debajo del tapete. Fue el primer lugar en el que revisé. Se quejó. Debí olvidarlo. Reconocí quitándome el abrigo. Aún así estaba muy confundido porque recordaba haberlo hecho antes de irme. Parece que pasaste una noche muy divertida. Exclamó al ver que tenía el cabello mojado. No. No es lo que piensas, me bañé en el trabajo porque aquí el agua está saliendo demasiado sucia. Expliqué. Natasha me inspeccionó con la mirada, incrédula de todo lo que yo le dijera. Luego fue a revisar el grifo. Para mi sorpresa, el agua salió limpia. Mira papá, me da flojera que me mientas. Sé que tienes una vida, y está bien. Yo igual tengo una, y sería genial que ninguno interfiera en la vida del otro. Tan solo necesito un lugar donde quedarme. El esposo de mamá es agradable. Más que tú. Pero ya no podía estar en medio de ellos. Le aseguré que no deseaba interferir en su vida. Pero que iba a cuidarla, después de todo era su papá. Ella atajó diciendo que no quería permisos para llegar tarde, ni para traer a nadie a la casa. No le interesaba salir de casa más que a la escuela. Solo quería que respetara su privacidad. Me tomó por sorpresa, pero respondí que sí. No veía problema alguno en mantenerme alejado de su habitación. No deseaba encontrarme con eso que avergüenza tanto a las adolescentes. Cumplió 16 años el mes pasado y yo no la había visitado en 2 años. El tiempo pasa rápido. Me mantuve alejado porque no soportaba al tarado de Alex. Su falsa amabilidad, con la que conseguía manipular a las personas que orbitaban a su alrededor. Por dentro, tenía que ser un hombre pendenciero y oscuro. Le indiqué dónde iba a dormir, y cada quien se fue a su habitación, sin más intercambios. Me levanté más temprano para bañarme. Ahora que tenía agua limpia, mi felicidad comenzaba a remontar. Cuando pasé frente al cuarto de Natasha, escuché que ya se encontraba despierta. Reía y tecleaba en su ordenador. La única queja de su madre, era que últimamente estaba pasando demasiado tiempo en la computadora. No le veía nada de malo, en tanto no estuviese exhibiéndose. Como ella fue muy clara al pedirme que no violase su intimidad, no quise tocar a su puerta. Te dejé dinero en la mesita del comedor. Compra comida. Le dije antes de irme. No respondió, pero supe que me había escuchado. El día transcurría con normalidad en mi trabajo, pero, a la mitad de la sesión con mi paciente del futuro, el director del hospital me fue a informar que, como estaban trabajando con el hospital lleno, se me asignaría un caso más. Traté de pedirle que me diera tiempo para hacer progresos con mis 3 pacientes. Pues de ese modo, podría reestructurar los horarios y tiempos de atención. Cambiarlos ahora significaría avanzar 3 pasos y retroceder 2. Él respondió que no me estaba preguntando, que vería a mi nuevo paciente en unas horas. Reagenda tus citas. Y dale prioridad al asesino. El Estado nos exige el veredicto para hacerle cumplir su sentencia de prisión. O ficharlo en una institución mental de máxima seguridad. Tuve que pedirle a la enfermera que se llevase al pobre muchacho que creía ser un viajero del futuro, y atender al criminal. Cada vez que miraba su expresión llena de malicia, me convencía a mí mismo que era responsable de sus actos. Aun cuando mis primeros análisis determinaran que no podría fingir sus múltiples trastornos mentales. Una enfermera me trajo a mi nuevo paciente. Se trataba de una niña de 16 años que no había dicho una palabra desde que la encontraron. La sentaron delante de mí. No presentaba resistencia, solo se veía nerviosa. Asustada. Miraba hacia todos lados, se sobaba un brazo y luego el otro. Minutos después, una de las sanitarias trajo un bonche de hojas y lápices de colores que le puso en la mesita que estaba entre nosotros. La muchacha se puso a garabatear enseguida. Es la única manera en que está tranquila, doctor. Si no le damos sus hojas, comienza una crisis nerviosa y luego intenta lastimarse. No dice una palabra, pero a veces escribe una que otra cosa para comunicarse.
También me entregó algunos de los dibujos que había estado haciendo. Todos ellos eran puertas. Puertas de diferentes formas y tamaños, entradas o salidas, cerradas y abiertas. En las que estaban abiertas, se podía ver una luz que emanaba del interior. Aunque en otras había oscuridad, y eran todavía menos en las que, además de oscuridad, unos ojos rojos parecían verte desde el fondo. Mientras analizaba sus dibujos y anotaba posibles conclusiones, todavía demasiado apresuradas, ella dibujaba otra puerta. Fue infructuoso pedirle que me explicara lo que representaban, o indicarle que escribiera algo. La chica parecía absorta en su tarea de retratar las entradas y salidas de su mundo interior. La observé largo rato y luego le hablé. Trataba de estimularla con frases en contextos muy diversos que tuviesen que ver con sus puertas, pero no pude lograr que siquiera voltease a mirarme. La única ocasión en que interrumpió su labor, fue para agacharse a recoger el color azul que se había caído a la alfombra. Su difícil situación me consumiría más tiempo del que tenía. Debía estudiar los casos similares acontecidos en las niñas abusadas en el norte de Inglaterra, pues tenían una sintomatología semejante. Una de ellas, la más pequeña, no decía una palabra y se limitaba a dibujar ventanas. Comenzaría por ahí. El arquetipo de las puertas y ventanas, como escape para el abuso continuo. Me pasé gran parte de la noche leyendo el libro de diagnósticos clínicos, y el de las niñas de la granja de York. La única señal de vida que daba mi hija era por medio del teclado de su ordenador, encerrada en un mutismo semejante al de mi último caso. Por la mañana le pedí a la vecina, una viejita amable que solía espiar la calle desde su mecedora, que vigilase a mi hija, y que me informara si la veía salir de casa. Estuvo de acuerdo porque no tenía mucho que hacer. La mujer retrato se había cerrado a la idea de que pudiese ser una mujer normal. Dijo que le gustaba ser apreciada por otros. Conservada en un lugar privilegiado dentro de un hogar de alto estatus. Afirmó que estaba aquí porque el director del hospital había saqueado los bienes incautados al pintor, luego del incendio. Ahora la emocionaba pertenecer a su colección particular, cosa que ella había prometido. Tan solo restaba esperar. Mi paciente del intento de asesinato divagaba acerca de muchos temas. Evitaba conscientemente que avanzara en mi diagnóstico. Lo cual indicaba que era más consciente de sus actos de lo que todos pensaban, ya que deseaba alargar su proceso para ser condenado. Le puse una trampa sutil, actuando de manera maternal, e incluso intenté ponerlo incómodo al violar su espacio. Él se enardeció e intentó ahorcarme. Por suerte los guardias lo detuvieron enseguida y se lo llevaron a aislamiento. Había actuado de manera violenta. Pero algo me decía que aquello también era una puesta en escena. Su ataque fue premeditado. El hombre del futuro me explicó que había estado hablando con otros reclusos de confianza. En los tiempos próximos, las personas se convertirían en animales. Y los animales desarrollarían conciencia humana. La bestia de los tiempos era un ser sin cronología, mitad animal, que devoraba las almas de los pecadores. Muchos creían que era Dios, otros que era el diablo. Le había puesto unos electrodos para poder registrar su actividad neuronal mientras relataba sus supuestas memorias del futuro. Lo que comprobé, era que él realmente creía lo que estaba narrando. No había señal alguna de que lo estuviera inventando en ese momento, consciente o inconscientemente. Sin lugar a dudas, se trataba de algo asombroso. Su paranoia consistía en que se creía una clase de mesías, con la misión de hacernos entender que el futuro nos vería convertirnos en animales, dominados por clases sociales superiores, habitantes de las nubes, que consumían nuestra piel, pensamientos y emociones. Una guerra de androides contra seres angelicales, animales conscientes, y humanos. Puros disparates. La adolescente seguía dibujando un montón de puertas. La estuve observando un rato y tomando registro de la manera en que bocetaba con su mano izquierda, y con la derecha indiferenciadamente. A momentos, se detenía y parecía quedarse pensando. Tal vez accediendo a algún lugar de su memoria. Le conté que tenía una hija de su misma edad, con lo cual conseguí que me volteara a mirar por un momento, para luego volver a sus dibujos.
Pensé que no sería mala idea traer a Natasha a sus sesiones, para que se ayudasen mutuamente a salir del enclaustramiento. No sabíamos nada de ella, tan solo que la habían encontrado en un centro comercial abandonado, dibujando una enorme puerta en una de sus paredes. Por el momento, tan solo podría suponer que esta muchacha sufría estrés post-trauma, derivado de algún abuso repetido. Según lo que estuve leyendo en el libro de las niñas de York. La más pequeña de estas dibujaba ventanas porque así podía romper con el encierro mental en que estaba recluida. Algunas personas salen de sí mismas y se dirigen a otro lugar, cuando tienen una experiencia traumática, pero algunas otras se recluyen en su mente. La ventana era una representación del exterior dentro de ella. Pero, paradójicamente, no lo hacía para escapar, sino para espiar el exterior y recrear una sensación de seguridad que previene que salga. Esta chica podría beneficiarse de alguien más cercano a ella, como mi hija. Lo intentaría mañana. Cuando me estaba yendo a casa, un automóvil se puso enfrente de mí, cortándome el paso. Se trataba de la doctora Milena. Me preguntó si quería un aventón, y, aunque vivía cerca, accedí para no repetir mi patrón de alejarme de los demás. En el camino me contó que recién se había divorciado. Le parecía increíble que, siendo tan inteligente, no hubiese podido ver la virulenta relación en la que se hallaba. Su marido la controlaba con tal sutileza, que solo saliendo de la dinámica rutinaria consiguió darse cuenta del abuso al que constantemente era sometida. A mí me pareció extraño que intimara conmigo de esa manera, cuando llevábamos poco de conocernos. También me divorcié. Le dije dándome cuenta de que conducía más despacio para que continuáramos platicando. No había abusos de ningún tipo, o quizás sí. Solo sé que fue lo mejor. Es difícil permanecer al lado de una persona tanto tiempo. ¿Será que el tiempo nos cambia? Preguntó. Sin duda cambiamos, pero el tiempo es inocente. Es el cerebro el que constantemente se renueva. Lo sé, pero involucra las etapas del individuo, coordinadas por su edad. Es decir, el tiempo. Suscribió. Podría afirmarse. Pero investigaciones recientes demuestran que una persona actúa con respecto a cómo se percibe a sí misma. Personas que se veían más jóvenes conservaban su actitud relajada e irresponsable por más tiempo. Con respecto a otros que se veían más maduros físicamente. Reproché. Me gusta esto. Hablar de temas así. Con mi marido todo era leer en silencio, o mirar la televisión. Ya no le importaba mi opinión. Después encontré conversaciones apasionadas con uno de sus alumnos, que después me enteré, quería volver a ser mujer. Espetó. A la vida le gusta divertirse mientras escribe todo esto que vivimos. Comenté. Ella sonrió. Aprovechando un silencio largo, le pregunté por Margot, la paciente que había dado nombre al psiquiátrico. Vi cómo se incomodaba. Como ya habíamos llegado, le dije que aparcara enfrente de mi casa. Apagó el automóvil y me relató la leyenda. Margot era una enferma que afirmaba ser una bruja. Ya en aquella época se le conocieron algunos trabajos de clarividencia y de adivinación. Cuando vaticinó la muerte de un importante político, que de hecho sucedió de la manera como ella predijo, se le sentenció con la pena de muerte, bajo cargos de conspiración. Altos funcionarios, opositores del gobierno la salvaron, para trasladarla al psiquiátrico, en donde iban a consultarla como su adivina personal. Aquel día, cuando la visitaron en su cuarto, había desaparecido. Lo único que encontraron fue el dibujo de un círculo en el piso. Se ha aparecido en el edificio por años. Por aquel entonces todavía se tenían niños en el hospital. Y al igual que algunas reclusas, eran sujetos de abusos por parte de los directivos. Se dice que Margot venía por ellos y se los llevaba. Los desaparecía. En el lugar solo quedaban dibujos de círculos. En 1824 se registró la desaparición de más de 16 niños en el transcurso del mes. El hospital dejó de recibir niños hasta 1825, año en que el director del hospital fue encontrado muerto en su propia oficina. El caso que tienes ahora mismo, la chica que no habla, nos recuerda bastante a Margot.
¿Y tú crees en esa leyenda? Es decir, como científica, ¿piensas que es posible? Le pregunté espiando mi casa. Nuestra condición no nos exime de la especulación. No creo que todo termine en los límites de nuestra vista. Tal vez esa chica solo fuese una enferma que se robaba a los niños maltratados. Tal vez la leyenda de Margot sea solo eso. Pero me gusta pensar que ella vivía en una dimensión fantástica, a la que accedía por medio de portales dibujados en las paredes. Por ahora debo concentrarme en ayudar a esa niña. Recordé. La reja se abrió y de ella salió mi hija. ¿Se están divirtiendo?, preguntó al ver a Milena. Ella es solo una compañera, argumenté. Natasha asintió, pero luego pateó la puerta del carro y regresó a la casa. Pedí perdón a la doctora por aquella escena. Descuida. Yo era igual cuando tenía su edad, afirmó. Quizás era peor. Cuando mi papá me presentó a su novia, esperé a que durmieran y me colé a su habitación para cortarle el cabello. Su anécdota me hizo reír, pero después me dejó preocupado. No tenías que mostrarle cómo eras tan rápido. Debías dejar que lo fuera descubriendo poco a poco. Recriminé a Natasha de manera irónica. Ella estaba sentada en el sofá con la computadora en las piernas. No te preocupes, esa fui yo siendo cordial. Si quieres que me conozca como soy en realidad, solo métela en la casa. Amenazó. Estaba jugando, corazón. Milena nunca va a vivir conmigo. Te dije que es solo una compañera de trabajo. Reafirmé. Igual que Alex lo era para mi mamá. Y ahora se van de viaje juntos. Acusó. Por cierto, mientras tú estabas jugando a los besos en el carro, recibí una llamada. ¿Sabías que mamá y Alex tuvieron un accidente, y ella está en el hospital?, preguntó. Corrí al teléfono y llamé a mi ex. Alex me informó que estaban fuera de peligro, que el autobús turístico había sido embestido por un camión que transportaba material de construcción. Habían tenido mucha suerte, pues en el accidente fallecieron 3 personas. Cuando colgué el teléfono, me puse a pensar en todas las cosas que tienen que conjugarse para que una persona muera. Es un gran trabajo el que hace el destino para poner fin a nuestras horas, un esfuerzo cronometrado y una astucia, que confirma la teoría de que nacemos solo para morir. Me dieron las 9 de la mañana, pero pude encontrar la pintura que estaba buscando. Después de registrar varias cajas aún cerradas de la mudanza, le pedí a Natasha que saliera de su habitación. Me escandalizó su aspecto desmejorado. La piel seca, bolsas negras en los ojos, y el cabello grasiento. Era como si la computadora le chupara la vida. ¿No has dormido nada, verdad?, le pregunté intentando tocarle la mejilla. Natasha manteó para que no me acercara. Duermo 5 horas, no necesito más, afirmó. Además, tengo muchos trabajos de la escuela. Lo sé. Está bien. Solo quería preguntarte si querías acompañarme al trabajo. Pregunté. ¿Cómo para qué?, indagó desconfiada. Pensé que podríamos pasar tiempo juntos, sugerí. Ella volteó la mirada. Parecía furiosa, pero aceptó. Déjame avisarle a mi amiga que faltaré a clases. Le mando mi trabajo, y te alcanzo en el auto, resolvió. No me gustaba conducir, pero ella odiaba los taxis. ¿Y la estás pasando bien en la casa?, le pregunté cuando me di cuenta de que llevaba los audífonos colgando en el cuello. No. Pero como te dije, necesitaba un respiro de mi mamá y de Alex. Separados los soporto, y hasta los quiero. Pero juntos se vuelven un ser lejano y ensimismado. Lamento. No creo que captara la ironía. El amor es egoísta, comenté. ¿Y tú, has conocido a alguien especial?, cuestioné. Ella suspiró. Papá, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó a su vez. Seguro, mi vida, entoné con voz suave. ¿Es cierto que atacaste a Alex con un tubo? Esperaba que tuviera alguna duda con respecto al romance, pero en lugar de eso había lanzado un ataque directo contra mí. Era claro que deseaba que me quedara lejos de su intimidad. Sí.
Lo esperé en una esquina y estuve a punto de cometer una estupidez. Por suerte pensé mejor las cosas y solo le di un buen susto. Después le invité una cerveza y me disculpé con él. Alex entendió por todo lo que estaba pasando y me perdonó. Aseguré. Aunque esto último era mentira. Alex también me contó que le entregaste unos documentos con la evaluación psicológica de mamá. Me dijo que encontró cosas terribles ahí. Me explicó que quien hizo esa ficha, fue un colega tuyo que te dio acceso a los registros confidenciales. Dijo que era un delito grave. Espetó Natasha. Sus palabras tuvieron el efecto esperado, porque sentí que la sangre me hervía. Sin embargo, respiré hondo y me tranquilicé. Ella sonrió con placer. Apreté el volante para no gritarle. Eres un verdadero desgraciado, como dice mamá. Expresó riéndose. Oye. Le reclamé. Luego me entró la duda de si su mamá me nombraba de ese modo todo el tiempo. Pero Alex la ama a pesar de todo. Aunque trataste de hundirla con lo que había en esos archivos. Acotó. Se pueden hacer muchas cosas feas por amor. Si un día te enamoras, me vas a entender. Aseguré. No creo que nada de lo que tú hagas tenga algo que ver con el amor. Acusó. Su mirada era profunda y vacía. Ya llegamos. Dije para rehuir de su linchamiento moral. El edificio antiguo la dejó anonadada. Caminaba mirando cada rincón y cada detalle de la arquitectura. Por un instante, me pareció ver a la pequeña de andar torpe y generosa sonrisa. Leí en internet que aquí ronda el espíritu de una bruja. Expuso mirando una placa con el nombre del psiquiátrico. Puros cuentos. Yo me he quedado hasta tarde, y no he visto nada. Dije sacándome credencial. Natasha me sonrió con mordacidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Dijo entre dientes. Había cambiado la cita de la chica que dibujaba puertas. También le dije a Natasha que el resto del día podía rondar por ahí. Pero que, ahora mismo necesitaba que me hiciera un enorme favor. Ya me imaginaba que querías algo. Machacó. Necesito que entres conmigo a mi primera consulta. Solo será 1 hora de tu tiempo. Supliqué. Dijo estar de buen humor, así que aceptó. Incluso había traído su cámara para tomar fotografías en algunos rincones que describían en el foro que había leído sobre Margot. El cambio en la paciente fue increíble. No me esperaba que traer a mi hija funcionase tan bien. Natasha igualmente se mostró interesada en ella. Incluso se acercó y estuvo mirando sus dibujos. ¿Por qué dibujas solamente puertas?, preguntó Natasha. Ella la miró con gentileza, pero no respondió. Aún así, su mirada mostraba una reacción que no conocía. Luego, sin que nadie se lo esperase, escribió la respuesta. La vida y la muerte son solo puertas. ¡Qué hermoso pensamiento!, exclamó Natasha sonriéndole a mi paciente. Ella tomó otra hoja blanca y le dibujó una puerta abierta. En su interior, a diferencia de otros de sus bocetos, había un hombre de traje en actitud de espera. Me acerqué a ellas esperando que mi presencia no arruinase la interacción, y le pedí que me dibujase alguna puerta que representara su infancia. Ella volteó a mirar a mi hija. Hazlo, por favor, pidió Natasha. La adolescente comenzó la ilustración con un delineado mucho más firme que el de sus otros dibujos, parecía incluso enojada. Cuando terminó el boceto, nos dimos cuenta de que se trataba de una habitación con 3 puertas y con una ventana en el suelo. Desde la ventana, un hombre se asomaba con gesto horrorizado. Esto está increíble, opinó Natasha. Lo que habíamos presenciado el día de hoy, era sin duda un avance enorme para mí. Aquella jovencita no parecía caber dentro de los parámetros que marcaba el DSM. Su situación podría no ser de abuso. Comencé a dudar de esta hipótesis, sin embargo, algo mucho más oscuro se hallaba detrás de todo. Dimos por terminada la sesión porque la chica empezó a estresarse.
Le di las gracias a mi hija por su ayuda. Ella solo se salió de mi consultorio y dijo que andaría por ahí. Nada más, nada de meterte en problemas. Supliqué, pero ella caminó más rápido para alejarse por el pasillo. Traje conmigo un retrato en óleo que había mandado hacer para mostrárselo a Galina, la mujer que se creía una pintura. Cuando entró a mi consultorio, todo lo que vio fue a la pintura colocada en el sofá donde yo solía sentarme. Grabé en vídeo su reacción. Cuando revisé la grabación, me di cuenta de que ella se sintió incómoda en un principio, pero luego se puso de pie, tomó el lienzo y lo estuvo colocando en diversos lugares del consultorio, para luego dejarlo donde lo había encontrado. Le contó que ella sabía que era una persona normal, pero que se sentía más interesante obligándose a pensar que era un óleo. Que de esa forma había aprendido a colmar las expectativas de su esposo, de ser objeto de interés. Él amaba la pintura y ella se transmutó en el objeto de deseo. No merecía que su marido, luego de obtener su completa devoción, la hubiese engañado. Enseguida, y llorando, confesó cómo lo había asesinado. Reveló ante el lienzo mudo cómo lo planeó, qué necesitó, y cómo lo llevó a cabo. Todo con lujo de detalle. Me pareció asombroso, demasiado simple. Precisamente había estado hablando con Milena acerca del control que algunos hombres ejercen sobre sus parejas. Un control sin violencia, pero que es incluso más catastrófico. Iba a llamar a la policía para ofrecer la evidencia sobre este caso que debía haberse cerrado. Pero luego colgué el auricular. Esta mujer no merecía pagar, aunque fuese cierto, por algo que ese hombre seguramente provocó con su locura. Las personas excepcionales, las más talentosas, suelen ser a menudo ensortijados acertijos, incomprensibles desafíos para aquellos que deciden vivir a su lado, y constantemente quedan perdidos en el laberinto de sus repugnantes obsesiones. No tenía un perfil agresivo, ni representaba un peligro para nadie. «Usted no me cree, doctor». Fueron las palabras con que me recibió mi paciente. El que decía venir de un espeluznante futuro. No es mi labor creerte, sino ayudarte a reconocer lo que es real y lo que no. Le dije con ganas de terminar con la sesión, puesto que quería poder concentrarme en el caso de las puertas. Mis advertencias van a conseguir que los nietos de sus hijos no sean afectados. Y si con esto me gano pasar la vida aquí, lo acepto. Que así sea. Pero no voy a recular. Sé lo que vi. No fue un sueño, ni mi imaginación. Vengo de ese lugar, yo soy de ese futuro. Me mandaron a advertirlos. Yo era un animal, y me había perdido en mi propio odio. Yo ayudé a la nada a tragarse este mundo. Ya has dado tu mensaje. Y te aseguro que quedará grabado para la posteridad. Para las generaciones venideras. Te doy mi palabra que tus profecías no serán patrañas de un loco, sino el oráculo de un vidente. Escribiré un libro. Pero ahora intenta comprender. El futuro ha quedado allá, tú viniste a nosotros. Ya estás aquí, vive como nosotros, y deja que tu experiencia se separe de ti. Disocia las memorias. Necesitas vivir aquí. El paciente sonrió meneando la cabeza. Solo estoy de paso. Muy pronto debo regresar a mi mundo, con mis amigos. Vine a dar este mensaje, y es importante. La generosidad salvará al mundo. Piensen en los demás, pidan por los demás. El vacío va a tragarse al mundo, el vacío se alimenta de nuestro vacío interior. Explicó. Su mirada era espeluznante. Su mente estaba completamente poseída por la alucinación. Lo entiendo, chico. Pasaré tu advertencia. Ya poseo tu mensaje, está en mí. Eres libre de él. Déjame esta enorme responsabilidad. No lo lleves a cuestas. Yo cargaré esto. Tú vive tu vida, eres joven. La vida aquí es hermosa. Busca una novia, realiza una labor. Puedes ser escritor, y entregar tú mismo ese aviso tan hermoso. Sugerí. Vivir aquí es lo mejor que te pudo haber pasado. Créeme. Pareció haberlo entendido, porque se agachó, pero enseguida se levantó con violencia. No me está escuchando, doctor. No puedo quedarme aquí, tengo que regresar a mi mundo. De otra forma moriría. El tiempo encuentra la manera de arreglar las cosas, y recobrar el balance.
Yo no pertenezco a esta época, por lo que, si me quedara, tendría algún accidente o una muerte violenta. Cuéntame más. Le pedí. Yo era un lobo. Un licántropo. Suspiró. Aquí no soy nadie. Moriré si no me ayuda a volver. No quiero morir, doctor. Dijo arrodillándose delante de mí. ¿Y cómo puedo ayudarte? Le pregunté anotando todo lo que decía. Necesito un medicamento. Su nombre es alfaperidona. Es un neuroléptico que enciende cada neurona como si fuera un foco de 100 watts, y luego reinicia el sistema. El cerebro recibe un shock de dopamina y serotonina, para finalmente entrar en coma. Explicó. No conozco el medicamento. Respondí con frialdad. El chico me miró con desconfianza y luego se lanzó sobre mí. No mienta. Tiene que ayudarme, se lo suplico. Gritó. Los enfermeros lo detuvieron y lo arrastraron hasta su habitación. Estoy en sus manos, doctor. Moriré si no me ayuda. Tendré una muerte violenta si no me consigue el medicamento. El tiempo viene por mí. Siguió gritando mientras los enfermeros le inyectaban un calmante. Que siga en la habitación acolchonada. Les indiqué. Solo por curiosidad, llamé al laboratorio Easter Bogle, para preguntar por la alfaperidona. Como supuse, no existía ningún registro de algún medicamento con ese nombre. O de otro que actuara de la manera que mi paciente describía. Le supliqué al rector del hospital que me dejase ver a Sacha, mi paciente involucrado en el asesinato. Él respondió que continuaría en aislamiento por el ataque. Necesito una sesión más para que confiese. Prometí, pero él no aceptó. Debería esperar una semana más. Busqué a Natasha para que regresáramos a casa. Pero una enfermera la había visto saliendo de las instalaciones. Cosa que confirmó también el personal de seguridad. Cuando les grité que no deberían dejar salir a una menor de edad, ellos me dijeron que llevaba mi credencial, y mi maletín. Que les había dicho que yo la estaba esperando en el carro. Vladislav, el doctor que me había jugado la broma de bienvenida, me estaba esperando. Estaba recargado en mi auto como un jovencito. Tú y Milena han estado pasando tiempo juntos. Supe que te llevó a tu casa, pero veo que tienes carro. Acusó inspeccionando mi vehículo. Se había dejado la barba mal recortada. ¿Tú y la doctora son pareja? Pregunté desesperado. Deseaba saber si mi hija estaba bien. Las cosas con ella son complicadas. Es un espíritu libre. Pero estamos intentándolo, sí. Resopló. Suena adorable. Y no tengo ningún interés particular en ella. Ahora permíteme subir a mi automóvil. Pedí intentando hacerlo a un lado. Era un hombre bastante alto y de buen tono muscular. Mira, Frost. Dijo con una sonrisa que intentaba ser intimidante, te advertiré algo. Ella se impresiona fácilmente con los doctores recién llegados. Siempre juega con ellos y los descarta. Tengo 3 años trabajándola. Dándole regalos, escuchándola, resolviéndole sus problemas. Siempre vienen nuevos competidores, se roban su atención un tiempo, pero ella se aburre rápidamente y regresa. Siempre regresa. Es que no quiero esperar ese periodo en el que ella se aburre del nuevo y vuelve conmigo. ¿Y qué quieres? ¿Qué deseas de mí? ¿Que no le vuelva a hablar? ¿Sigues en la secundaria? No es así. Bien. Lo que quieras. Ahora hazte a un lado que debo buscar a mi hija. Le pedí intentando no meterme en más problemas. Él se quitó pero enseguida sujetó la manija de mi auto. Hay otro hospital psiquiátrico muy cerca de aquí. Tiene un estacionamiento más amplio. Considera cambiarte a ese lugar. Sugirió levantando las manos y alejándose muy despacio de mi auto. No caes bien por aquí. Y no me gustaría que la gente comenzara a meterse contigo. O con tu hija. Amenazó. Iba a perseguirlo para que me repitiera lo que había dicho de frente, pero no podía perder más tiempo. Arranqué mi auto y salí de ahí a toda prisa. Esperaba que sus amenazas fuesen ocasionadas por el calor del momento. Algo de machos que siguen marcando su territorio. Quizás mi paciente del futuro tenía razón, y en breve nos convertiríamos en animales.
Entré a casa llamando a Natasha. Al no obtener respuesta me sobresalté. Cuando entré a su cuarto pude encontrarla tendida en su cama, con la computadora encendida sobre las piernas. No tenía tono muscular pues su cuerpo caía hacia un lado. Había un frasco de pastillas en su cómoda. Le tomé el pulso. Era muy leve. Apenas respiraba. Se había robado las pastillas de algún consultorio. Se trataba de analgésicos con una base opiácea. No pude determinar cuántos pudo tomarse, pero debieron ser al menos 10. La puse de lado para que, si regurgitaba, no se ahogase con su propio vómito, y luego le inyecté un antagonista para los efectos de la droga, y olanzapina para normalizar su pulso. Cuando sus signos vitales mejoraron, la dejé descansar. Pero encontrarla medio muerta no se comparaba a lo que leí en su computadora. Se trataba de un sitio social parecido a un blog, de diseño ruidoso. Con sangre goteando entre las letras de color blanco en un fondo negro. La página se llamaba Beached Whale. La cámara estaba transmitiendo, así que la apagué. Al leer los comentarios de las personas que presenciaban en vivo, mi corazón dio un vuelco. Desde deseos de un buen viaje, hasta peticiones de cómo debía hacerlo. Aquellos enfermos incitaban el suicidio. Como leí más adelante, este era su primer intento. Pude leer que planeaba robarse algún fármaco de la enfermería de su escuela. Pero yo le puse las cosas más fáciles metiéndola al hospital. Todo el sitio era una especie de club de la muerte en donde los participantes grababan en vivo sus intentos por trascender, como ellos le decían. Quien llevaba la página, a juzgar por lo que escribía, era un hombre de más de 40. Sus discursos repetitivos hacían alusión a la falta de sentido de la vida. Pero no lo creía él mismo. Era un juego de manipulación orquestado por alguien tremendamente macabro. Le hice saber que lo encontraría, que las autoridades levantarían cada piedra. Pero él simplemente se desconectó. Mi teléfono sonó en ese momento. También estaba esperando noticias de mi ex esposa. Hola amiguito. Saludó una voz desagradable. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? Mandé una muy buena recomendación tuya al hospital. ¿Puedes llevarte a alguno de tus pacientes? Yo tengo injerencia en la mesa directiva. Vladislav. Pregunté. ¿Te vas o no? Te di tiempo suficiente para pensarlo. Insistió. No es el momento. Respondí. Mi hija me tenía al borde de un colapso, y no tenía cabeza para sus estupideces. Escucha, Frost. Tienes hasta el viernes para irte de mi hospital. Es una advertencia. Piensa en tu hija. Te irá mejor en el hospital de la colina. Amenazó. Tengo grabada tu maldita amenaza, y mañana mismo iré con las autoridades. No me iré del hospital. A quien se van a llevar en una patrulla es a ti, maldito loco. Exclamé. Vladislav empezó a reírse y luego colgó el teléfono. Me quedé junto a Natasha todo el tiempo, por si surgía alguna complicación. A las 3 de la mañana la vi sonreír, y a las 4 despertó por fin. Dijo que le dolía demasiado la cabeza y que deseaba un vaso de agua. Cuando comprendió que yo lo sabía todo, porque tenía su computadora entre las manos, desató su agresividad. Lo que hice fue un error, lo entiendo. Pero no fue mi culpa, sino de ese psicópata. Influyó en mí, jugó con mis debilidades, estaba pasando por un mal momento porque mamá está en un hospital. No sucederá de nuevo. Canturreó con violencia. Me había dado un combo de todas las cosas que yo deseaba escuchar. Era una hábil manipuladora, después de todo. No le creí, pero la dejé por ahora. Por cierto, no volverás a tener una computadora hasta que termines un tratamiento psiquiátrico. Le informé antes de irme. Salió de su habitación convertida en una fiera. Tú eres el enfermo. Acusó, mientras yo la miraba con parsimonia. Tú maltratabas a mamá. Le pegaste más de una vez frente a mí, pensando que yo era demasiado pequeña para recordarlo, pero lo hago. Sin mencionar tu alejamiento emocional, tus aventuras, y la falta de intimidad con ella los últimos meses, antes de separarse. Fantaseabas despierto con una paciente de 17 años. Me das asco. Gritó. Todo eso te lo dijo tu madre. Reconocí.
No estaba enojado por sus acusaciones, porque sabía que estaba acorralada, y que diría lo que fuera para recuperar su intimidad que había sido violada. En medio de la discusión, el teléfono comenzó a sonar. ¿Te das cuenta? No tienes tiempo, nunca tienes maldito tiempo. Gritó mientras me alejaba para responder la llamada. Era el director del psiquiátrico, me informó que 2 de mis pacientes, entre ellos, el que esperaba mi evaluación para volver a la cárcel, se habían escapado. Le pregunté cómo era eso posible, si el supuesto criminal incluso se encontraba en aislamiento. Todo lo que respondió fue que eso le habían informado los guardias. Ya están interrogando a los guardias. Ellos debieron ayudarlos a escapar. Recuerda que uno de los locos esperaba condena. Comentó. Estaba tranquilo, pues la policía se movilizó rápido. Habían capturado a uno de los locos, y al otro lo tenían acorralado en el centro comercial. Tiene rehenes. Capturó a una niña, y dice que solo se entregará si tú te presentas al lugar. Avisó. No entiendo, ¿por qué me quiere a mí? Pregunté. Quiere negociar contigo. Es uno de tus pacientes. Dice que matará a los rehenes si la policía intenta acercarse. Tiene a una niña de 6 años. Comentó. De nuevo se escuchaba muy tranquilo para estar hablando de una situación así de espantosa. Mientras me ponía mi abrigo, le dije a Natasha que tenía que ir a resolver un problema con un paciente del psiquiátrico que había tomado rehenes. Ella me miró burlona desde el sofá. Tomé su computadora y la azoté contra el suelo, para que no fuese a intentar otra tontería. No conforme con eso, le di varios pisotones hasta que las teclas rodaron por todos lados. Ahí estaban todos los trabajos que tengo que entregar, genio. Me dijo. Parecía más tranquila. Pues hazlos de nuevo. Respondí envolviéndome la bufanda en el cuello. Ella sonrió. La zona estaba acordonada y no pude entrar porque no llevaba mi credencial conmigo. El director del hospital tuvo que hacer una llamada para que me dejaran entrar. Había 6 francotiradores dispuestos en lugares estratégicos. Pero no tenían el ángulo correcto para dispararle. El loco se había metido en el estacionamiento del centro comercial abandonado. Le informaron por la radio que yo estaba ingresando al lugar, para que no fuese a dispararme o a ejecutar a los rehenes. Conforme me acercaba pude ver que tenía a toda una familia como garantía de seguridad. Además contaba con una escopeta, y un cuchillo de cacería. Papá y mamá estaban amarrados, y el maniático tenía a las 2 niñas frente a él. Apuntaba hacia mí recargando el cañón en el hombro de la más chica. La mayor hacía esfuerzos por no gritar, mientras que la otra me miraba con una frialdad inquietante. Le hice un guiño y ella intentó sonreír. «Habla, ¿qué querías decirme?», pregunté levantando las manos. Él se quitó la capucha. Era el loco que decía venir del futuro. No podía creérmelo. «Si te soy sincero», exclamé. «Pensé que serías el asesino, pidiéndome que firmara los papeles para declararte mentalmente incapaz de cumplir una condena en la cárcel». «Cállese y escuche», gritó. «Está a punto de pasar. Necesito el medicamento que le pedí para poder regresar a mi época». «¿La alfaperidona?», consulté. «No, las aspirinas». «Sí, la jodida alfaperidona». «Deje de jugar conmigo, doctor», exclamó poniendo el filo del cuchillo en el costado de la niña. Ella ahogó una exclamación. «Está bien, lo lamento». Me disculpé. Es un medicamento difícil de conseguir porque en esta época apenas está en fase experimental. Pero sí existe, ya lo han localizado. Inventé para hacer tiempo. El lunático sudaba copiosamente. «Bien, muy bien», celebró. «En cuanto me entreguen el medicamento, podré volver a mi horrible futuro distópico». «Tienes que esperar un poco. Dame permiso para preguntar cuánto van a tardar en traerlo desde el laboratorio», le pedí. El loco parpadeó y se mordió los labios. «Está bien, corra.
Pero si me está intentando engañar, recogerán los cuerpos de estas dos niñas en bolsas para cadáveres. Amenazó. Bajé la cabeza en señal de respeto y corrí hacia donde me esperaba el comandante de la policía. Le informé la situación, y le pedí que me trajeran un poderoso sedante en píldora. El efecto sería tan fuerte que noquearía al demente al instante. ¿Y él accederá a tomarse el medicamento?, preguntó incrédulo. Es lo que quiere. Una medicina que es parte de sus alucinaciones, con la que pretende volver al futuro. Expliqué. Me jugué la única opción que tenía. Elegir una de las muchas presentaciones de diazepam, y esperar a que las píldoras se parecieran a las que él esperaba ver. Conseguiremos las píldoras, doctor. Tardaremos media hora. Vuelva con él y trate de ganar tiempo por si algo se complica. Espetó. Tenían que hallar el tipo exacto. Una inusual presentación de cápsulas gelatinosas color verde traslúcido. Lo tienen. Un helicóptero está trayendo el medicamento desde Anchorage. Le avisé. Más vale que así sea. Por el bien de esta buena familia. Exclamó. Casi se cumplía la media hora y tuve que hablar para que no fuese a ponerse violento. Debía manipular la situación. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Respondió. ¿Por qué te tomaste la molestia de avisarnos que la generosidad es lo que hace falta para que el mundo no sea destruido? Pero realizas este acto de egoísmo, intentando salvar tu pellejo, a costa de la vida de esta familia inocente. El lunático giró la cabeza hacia mí y sonrió. Hay personas que dependen de mí en mi época. Resolvió. Pero entonces, vienes con una palabra de generosidad, pero nos dejas un acto de egoísmo. Recriminé. Así es, doctor. Todo debe estar en balance. Repuso sujetando a las niñas. Déjalas ir al menos a ellas. Si hay fuego cruzado, no tendrás a dos inocentes en tu conciencia. Supliqué. Él se carcajeó. Asesinan animales a diario. Pero estas dos pequeñas le preocupan. ¿Por qué? ¿Porque usted tiene conciencia, o porque ellas la tienen? Le diré algo. La conciencia cambiará de humanos a animales. Disfruten mientras pueden de ese falso sentido de rectitud moral. Espetó. Me avisaron por el radio que el medicamento había llegado, y segundos después, un soldado caminó hacia nosotros con una caja negra. Por fin. Celebró el lunático mirando su reloj. Enseguida ordenó que el soldado se marchara. Un francotirador había aprovechado la presencia del soldado para colarse entre los autos del estacionamiento y tomar posición. Le entregué la caja abierta al lunático, y este extrajo las grajeas. Tomó una entre los dedos y la miró de cerca. También la olfateó. Este no es. Exclamó. Al momento, un disparo preciso le entró por el ojo izquierdo. Las niñas gritaron cuando las salpicó la sangre, y yo corrí por ellas. Cierren los ojos. No miren esto. Les dije. No pude quedarme, tenía que regresar a casa para ver que Natasha no fuese a hacer nada estúpido. La encontré tirada en su cama, descompuesta. Su brazo colgaba por el borde. Di un salto desde su puerta. Cuando la revisé, pude darme cuenta de que solo dormía profundamente. Le di un beso en la frente y me fui a la sala a relajarme viendo televisión. Me serví un trago y me quedé dormido en el sofá. Por la mañana Natasha me despertó sacudiéndome los hombros con fuerza, de la misma forma en que yo había hecho con ella. Luego se empezó a reír divertida. «Arriba papá, has dormido todo el día», exclamó sonriendo. Eran las 3 de la tarde. Me sentía cansado pero bien. Mi hija me hizo el desayuno, y se disculpó por lo que había pasado ayer. No solo por eso. Quiero disculparme por cómo me he comportado contigo desde que mamá y tú se separaron. Repuso. Le aseguré que estaba muy satisfecho de oírla hablar así, pero que yo tampoco había sido el padre perfecto. Mucho menos, el esposo que su mamá merecía. Enseguida cambié el tema. Le conté mi acto heroico de anoche y ella me sonrió. Volví a preguntarle si le gustaría vivir conmigo. Mis amigos están lejos, pero puedo acostumbrarme.
La verdad es que prefiero que tú me cuides, a tener que pasar por una clínica. Comentó. Estaba claro que algo tendríamos que hacer para que no volviera a intentar terminar con su vida nunca más. Te iré evaluando cada día. Pasaré más tiempo contigo. Prometí. No te ofendas, papá, pero ya me aburrí. Es decir, acepto todo lo que vendrá, y me encanta la idea de vivir contigo. Pero justo ahora necesito distraerme con algo divertido. Exclamó. Le comenté que su bicicleta estaba en la cochera, que podía tomarla para ir a dar una vuelta y ella estuvo de acuerdo. En ese momento pensé que al romper su computadora la había liberado. La esclavitud que esos aparatos ejercen sobre algunos, es increíble. Los mantienen como rehenes. Como sirvientes que los alimentan con lo más valioso que poseemos. El tiempo. Habían pasado 2 meses desde lo sucedido aquella madrugada. Esa noche recibí una llamada del laboratorio Easter Bogle. Al parecer, una universidad en Canadá había patentado un medicamento muy parecido al que yo buscaba. Recordamos su llamada y decidimos ponerlo al tanto, doctor. Me avisó el empleado, del otro lado del teléfono. Muchas veces no podía encontrar a mi hija, y estaba seguro de haberla dejado en su habitación. No la veía bajar, o subir. Pero seguía apareciendo en diferentes partes de la casa. Una vez que estaba limpiando, quité el tapete de su alcoba. Debajo se encontraba dibujada una puerta. También me di cuenta de que yo no había abandonado la casa en varias noches. Y que todo comenzaba a llenarse de polvo y a envejecer. Y así termina este relato. Espero encontrarlos por aquí la próxima vez. Si quieren escuchar la versión original de esta historia, a la que he cambiado varias cosas dentro de la trama, pueden hacerlo en mi Patreon. Desde $1 al mes pueden escuchar una colección creciente de relatos exclusivos, y oír antes que nadie las nuevas historias, en su versión extendida. Los dejo por ahora, por favor, déjenme todas sus preguntas, comentarios, saludos, o inquietudes, ya saben que me encanta leerlos. Recomienden el canal con sus amigos, y sean felices. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, la vida. Adiós.